Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 30 de septiembre de la 26ª semana del tiempo ordinario, ciclo B. Muy bien, entonces vamos rápidamente a compartir la pantalla para mostrarles el misal popular de la Conferencia Episcopal Colombiana, editada por Paulinas, ¿no? Que ustedes pueden conseguir en la librería. Bueno, perdón, estaba desubicado en el día. Y domingo, estábamos en domingo. Bueno, aquí está, ¿no? Día lunes 30 de septiembre. Celebramos a San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Importantísimo, ¿no? La historia de la Iglesia Católica. Eh, es quien tradujo, ¿no? La Biblia del hebreo y del griego al latín, conocida como la Vulgata. Y bueno, entre otras cosas, eh, gran inteligencia, ¿no? Eh, Él vivió en una cueva en Belén. Allá estuvo con el trabajo de traducir, ¿no? Traducir la Biblia. Lo encomendó el Papa Damaso, ¿no? Y hizo su trabajo, ¿no? Era excelente en la traducción, conocedor del... Obviamente tenía que conocer, ¿no? El hebreo, el griego, el latín y otras lenguas semíticas. Bueno, muy bien. Eh, Vamos entonces a la primera lectura. Tenemos un nuevo libro, ¿no? Empezamos con la lectura del libro de Job. Tenemos el capítulo 1, versículos del 6 al 22. Bueno, un poquito de contexto antes de empezar. Eh, Todos sabemos o hemos leído algo de Job, ¿no? El gran patriarca de del Antiguo Testamento. Y es, según los expertos, uno de de las obras maestras de la literatura sapiencial, ¿no? O sea, lo que se dice en este libro, lo que sucede, pues es de un valor teológico bastante grande, ¿no? Moral también, ¿no? Gran valor moral. Y se aconseja leerlo, ¿no? Se aconseja mucho leerlo. Otra parte del contexto también tiene que ver con el personaje. ¿Quién era Job? ¿No? Entonces, obviamente Job era un hombre justo, recto, ¿no? Eh, temeroso de Dios y no se apartaba del mal, dice, ¿no? Pero además era muy rico, ¿no? Una de las excepciones leyendo en la anterior sesión, en las anteriores sesiones, sobre la riqueza, ¿no? Que puede perder a los hombres. Pero en este caso tenemos un rico justo, ¿no? Observante de la ley, temeroso de Dios. Se dice que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una gran servidumbre, ¿no? Y tenía hijos e hijas, 7 hijos y 3 hijas. Y ellos hacían fiestas, dice, ¿no? Eso no lo vamos a leer, obviamente, pero les cuento un poquito el contexto. Pero él era tan temeroso de Dios que después de las fiestas que hacían sus hijos, ¿no? Él los llamaba y los purificaba, ¿no? Por si acaso hayan cometido excesos, ¿sí? Era muy pendiente, ¿no? de sus hijos. Bueno, entonces más o menos ese sería el contexto. Con eso podemos empezar ya la lectura, ¿no? Bueno, entonces dice el libro de Job.
Un día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor. Entre ellos apareció también Satán. A ver, aquí estamos haciendo referencia un poquito a algo que no, tal vez no es muy entendible, ¿no? Los hijos de Dios, ¿no? Digamos que los ángeles, ¿no? Y Satán, eh, que también lo conocemos, Satanás, ¿no? Satán. En, en hebreo es Shatán, en eh, árabe es Shaitán, ¿no? Es muy, muy parecido porque es un término prácticamente semítico. Y entonces se presentaron, dice, ¿no? El Señor preguntó a Satán, ¿de dónde vienes? Satán respondió al Señor, de dar vueltas por la tierra, de andar por ella. El Señor añadió, ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo y honrado, que teme a Dios y vive apartado del mal. Satán contestó al Señor, ¿y crees que Job teme a Dios de balde? Bueno, entonces aquí empieza mm, el diálogo, ¿no? Pues obviamente Satán va a, a tratar de destruir, ¿no? Esa bondad que tiene eh, Job. Y aquí ya lo hace con esta pregunta. Por algo será, dice, ¿no? Y crees, dice, eh, ¿y crees que Job teme a Dios de balde? Dice, ¿no has levantado tú mismo una valla en torno a él, su hogar y todo lo suyo? Has bendecido sus trabajos y sus rebaños se extienden por el país. Entonces le dice, con razón, pues, ¿no? Teme a Dios porque tiene todo protegido, tiene riqueza, tiene bonanza, abundancia, ¿no? Protección. Entonces, pues, obviamente le dice esta como un argumento, ¿no? Al temor de Dios y a su rectitud, perdón, al temor que tiene Job y su rectitud ante Dios. Entonces le dice, extiende tu mano y daña sus bienes, y ya verás cómo te maldice en la cara. El Señor respondió a Satán, haz lo que quieras con sus cosas, pero a él ni lo toques. Entonces, esa propuesta que hace Satán de que si él toca sus bienes, ¿no? Que son muchos, entonces él ya no se va, no va a estar con Dios, ¿no? Dice, inclusive le va a maldecir en la cara por el daño, ¿no? Si le toca los bienes. Bueno, Satán abandonó la presencia del Señor. Un día que sus hijos e hijas comían y bebían en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con esta noticia. Estaban los bueyes arando y las burras pastando a su lado cuando cayeron sobre ellos unos sabeos, apuñalaron a los mozos y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado este de hablar cuando llegó otro con esta noticia. Ha caído un rayo del cielo y ha quemado y consumido a las ovejas y a los pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado este de hablar cuando llegó otro con esta noticia. Una banda de caldeos, divididos en tres grupos, se ha echado sobre los camellos y se los ha llevado, después de apuñalar a los mozos. Solo yo pude escapar para contártelo. No había
acabado de hablar cuando llegó otro con esta noticia. Estaban tus hijos y tus hijas comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor cuando un huracán cruzó el desierto y embistió por los cuatro costados la casa, que se derrumbó sobre los jóvenes y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó, se rasgó el manto, se rapó la cabeza, se echó por tierra y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni protestó contra Dios. Muy bien, entonces aquí podemos ver que a pesar de estas 5 calamidades, ¿no?, seguidas, ¿no?, eh, Job continuó bendiciendo al Señor. Y no como Satán le dijo: verás que si le quitas y le tocas sus bienes, ¿no?, él te maldicirá en la cara. Y no hizo eso, Job. Job no pecó ni protestó contra Dios, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor, dijo. Todo lo contrario a lo que esperaba Satán. Muy bien. Bueno, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 16, versículos del 1 al 7, cuyo responso es: inclina el oído y escucha mis palabras. Entonces nos dice el salmista, ya podemos saber que es una plegaria, ¿no? Este salmo, ¿no? Dice: Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Emane de ti la sentencia, mira en tus ojos la rectitud, aunque sondees mi corazón visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Continúa: yo te invoco porque tú me respondes. Dios mío, inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Entonces está suplicando por protección, ¿no? Seguramente es un personaje que está siendo perseguido, ¿no?, posiblemente un profeta inclusive, y está acudiendo a la misericordia de Dios. Salva, dice, de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Muy bien, entonces es un salvo imprecatorio, ¿no? Bueno, vamos ahora al Evangelio. Continuamos con San Lucas, el capítulo 9, versículos del 46 al 50. Nos dice entonces San Lucas: en aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Bueno, aquí hay un poquito de contexto también. Hay que recordar que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se conocen como sinópticos, porque eh, cuentan en buen porcentaje los mismos eventos, ¿no? Con algunos cambios, obviamente, porque ellos fueron testigos. Mateo, por San Mateo fue testigo. San Marcos escribió eh, lo que iba en sus viajes, Pedro iba haciendo, ¿no?, lo que iba diciéndole a la gente. Y Lucas investigó, él habló con los testigos, ¿no?, entrevistó a la gente. Un proceso de investigación histórica hizo San Lucas, ¿no? Entonces ellos eh, en la práctica cuentan las mismas cosas en diferentes palabras, ¿no? Pero es en esencia lo mismo.
a diferencia de San Juan, que es diferente porque él cuenta sobre Jesús, ¿no? Prácticamente la divinidad de Jesús. Y entre otras cosas, pues también algunas de las que también cuentan los tres primeros evangelistas. Entonces vamos a ver que esto lo leímos también el domingo, ¿no? ¿Sí? Pero es de San Lucas, la versión de San Lucas. El domingo leímos la versión de San Marcos. Entonces vamos a ver. Entonces dice San Lucas. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo, el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de ustedes es el más importante. Bueno, entonces aquí les está diciendo, eh, refiriéndose a lo que ellos estaban discutiendo, ¿no? Sobre quién sería el más importante. Entonces él toma un niño y les dice, ¿quién acoge a este niño? Acogerlo es cuidarlo, ¿no? Enseñarle, eh, formarlo, educarlo, darle lo básico. Y entonces se me acoge a mí y acoge al que me ha enviado. Entonces el que haga eso es el más importante, ¿no? Para darles a entender quién era o qué es ser lo más importante, sino el servicio, ¿no? El servicio a los demás. Entonces Juan tomó la palabra y dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no anda con nosotros, ¿no? Lo mismo, entonces, como la lectura del día domingo, ¿no? Él no les prohíbe, les dice que no se lo prohíban, porque a pesar de que era alguien que no era apóstol y él les había dado a los apóstoles la autoridad de expulsar demonios, no a otros, ¿no? Pero ellos se dan cuenta aquí en boca de San Juan que alguien estaba expulsando demonios en su nombre, ¿no? En el nombre de Jesucristo. Y se lo hemos prohibido. En el de Marcos se lo hemos querido prohibir porque no anda con nosotros, no es de los nuestros, ¿no? Entonces la respuesta de Jesucristo es esta. Jesús le respondió, no se lo impidan. El que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Entonces, qué importante reflexionar en esto, ¿no? Porque a pesar de que no es de los apóstoles, pero está haciéndolo en nombre de Jesucristo. ¿Sí? No es de los 12, pero al hacerlo en nombre de Jesucristo está haciendo una cosa buena. ¿Sí? Entonces no está contra ustedes, les dice, ¿no? Está a favor de ustedes. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.